Hola, soy Jesús Palomares. En esta ocasión hablaremos sobre el concepto en arquitectura y su importancia como parte del proceso de diseño. Comenzaremos diciendo que el concepto en arquitectura puede ser entendido desde diferentes perspectivas y sentidos. Sin embargo, la mayoría de los arquitectos y teóricos de la arquitectura coinciden en que el concepto es una idea o conjunto de ideas rectoras que configuran y organizan las intenciones de diseño a partir de un ejercicio de análisis y reflexión sobre la demanda arquitectónica y su contexto. En la arquitectura, el acto de proyectar va mucho más allá de la simple solución formal o constructiva de un edificio. Diseñar implica interpretar una realidad compleja, identificar problemáticas y traducirlas en propuestas espaciales coherentes que respondan a los requerimientos de los usuarios. En este proceso, el concepto arquitectónico se convierte en un componente indispensable que articula ideas, decisiones y estrategias de diseño. A pesar de su importancia, el concepto suele ser entendido de manera ambigua, confundiéndose con la forma, el estilo, interpretaciones poéticas o incluso con justificaciones posteriores al proyecto. Sin embargo, el concepto no es un resultado final, sino uno de los primeros elementos a desarrollar dentro del proceso de diseño, el cual regularmente se ubica posterior a la etapa de investigación, una vez que se ha definido el planteamiento del problema y el análisis de sitio. En arquitectura, el concepto adquiere una dimensión operativa. Paul Assault lo define como un mecanismo utilizado para establecer la organización fundamental de un edificio y guiar la totalidad del proceso creativo del diseño. Esta definición subraya su carácter estructural y su papel como guía constante. Por otra parte, Sam Miller complementa esta visión al señalar que el concepto está conformado por ideas identificadas por el diseñador como fundamento para dar forma al espacio, al edificio o al lugar. De esta manera, el concepto actúa como una base sobre la cual se construyen todas las decisiones posteriores del proyecto. Desde otra perspectiva, Agustín Hernández plantea el concepto como un principio donde el conocimiento y la intuición se someten a un proceso dialéctico. Esto implica que el concepto no surge únicamente de datos objetivos, ni tampoco de impulsos subjetivos, sino del diálogo constante entre ambos. Este proceso dialéctico permite al arquitecto confrontar información técnica, análisis del contexto, necesidades del usuario y experiencias personales, dando como resultado una idea rectora que sintetiza las variables de manera coherente. Desde este punto de vista, el concepto no es una imposición arbitraria, sino una construcción reflexiva que responde a un entendimiento profundo del problema arquitectónico. Bernard Tschumi afirma que no existe arquitectura sin concepto, ya que éste otorga coherencia e identidad al edificio. No obstante, también señala que no hay arquitectura sin contexto, estableciendo una relación inseparable entre ambos elementos. El concepto, por lo tanto, no puede desarrollarse de manera aislada. Debe surgir del análisis del entorno físico, social, cultural, histórico y urbano, entendiendo que la arquitectura forma parte de un sistema complejo. De la relación entre el concepto y el contexto depende en gran medida la pertinencia del proyecto. Un concepto sólido permite que la arquitectura dialogue con su entorno y responda de manera significativa a las condiciones existentes. Todo proyecto arquitectónico parte de una serie de necesidades o problemas a resolver. Estos pueden ser funcionales, urbanos, sociales, ambientales o simbólicos. El concepto funciona como un filtro que organiza dichas problemáticas y las transforma en intenciones claras de diseño. De este modo, el concepto actúa como un puente entre el análisis y la forma arquitectónica. No determina únicamente la apariencia del edificio, sino también su organización espacial, su relación con el usuario, su comportamiento en el tiempo y sus vínculos con el contexto. Existen múltiples aproximaciones o tipos de concepto arquitectónicos, los cuales dependen de las inquietudes creativas del arquitecto y de la interpretación de la problemática previamente analizada. Entre ellos se encuentran los conceptos funcionales, en los que la organización del espacio
responde prioritariamente al uso, la eficiencia y la claridad programática, como se observa en el Centro Pompidou de Renzo Piano y Richard Rogers o en el Centro Urbano Presidente Alemán de Mario Pani. También hay los conceptos urbanos, los cuales centran su atención en la relación del objeto arquitectónico con la ciudad, el tejido urbano y el espacio público, priorizando aspectos como la integración, la escala, la movilidad y el impacto colectivo, como por ejemplo el Centro Gallego de Arte Contemporáneo de Álvaro Siza o el Centro Cultural de España en México de Javier Sánchez. Por otra parte, están los conceptos simbólicos, que utilizan la arquitectura como un medio de representación de ideas, valores o identidades, donde la forma y el lenguaje arquitectónico transmiten significados culturales, políticos o espirituales. Casos emblemáticos de este enfoque son la Ópera de Sydney de John Hudson o la Basílica de Guadalupe de Pedro Ramírez Vázquez. Los conceptos perceptuales, por su parte, se enfocan en las experiencias sensoriales del usuario, considerando elementos como la luz, el color, las texturas, el sonido y la secuencia espacial con el objetivo de provocar emociones y percepciones específicas. Este tipo de conceptos se aprecia claramente en la obra de arquitectos como Luis Barragán o Peter Zumthor. En lo referente a los conceptos físico-naturales, estos parten del análisis del clima, la topografía, la orientación y los recursos naturales del sitio, priorizando la integración del objeto arquitectónico con su entorno natural. Ejemplos representativos son la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright o la Escuela de Artes de Oaxaca de Mauricio Rocha. También existen los conceptos sociales e inclusivos, los cuales colocan al usuario y a la diversidad social en el centro del proceso de diseño, promoviendo la accesibilidad, la equidad, la participación comunitaria y el derecho al espacio. Entre algunos referentes destacan el proyecto de viviendas Quinta Monroy de Alejandro Aravena y la Tallera de Frida Escobedo. Asimismo, hay conceptos ideológicos, filosóficos o artísticos, los cuales surgen de posturas críticas, teóricas o experimentales, en las que la arquitectura se concibe como un manifiesto intelectual o artístico que cuestiona la disciplina y a la sociedad, como ocurre con las propuestas de Rem Koolhaas, Cedric Price o del colectivo Archigram. Por otra parte, están los conceptos histórico-culturales, los cuales toman como punto de partida la memoria, el contexto histórico y las tradiciones locales, reinterpretando el pasado para establecer un diálogo con el presente. Este enfoque se observa en el Museo Nacional de Arte Romano de Rafael Moneo o en diversas intervenciones de conservación y reciclaje arquitectónico. Otro tipo de conceptos son los espectaculares, los cuales privilegian el impacto visual buscando generar edificios emblemáticos que se conviertan en referentes urbanos. Algunos ejemplos son el Museo Guggenheim de Bilbao, de Frank Gehry, o el Museo Soumaya, de Fernando Romero. Como es posible apreciar, existen muchas formas de aproximarse al concepto en arquitectura. Sin embargo, cada una de ellas debe de contener un esfuerzo intelectual profundo, sustentado en la investigación del problema y la comprensión del contexto. En conclusión, el concepto arquitectónico no debe entenderse como un recurso retórico, ni como una justificación posterior del proyecto, sino como un eje que estructura y ayuda a orientar el proceso de diseño. Es a través del concepto que el arquitecto logra sintetizar el análisis del sitio, la comprensión de la demanda y la reflexión crítica sobre la problemática a resolver, transformando información compleja en ideas rectoras, claras y factibles. Un concepto sólido evita la arbitrariedad formal y permite que cada decisión proyectual responda a una lógica coherente, reconocible y fundamentada. De este modo, desarrollar el concepto desde las primeras etapas del proyecto no solo fortalece la calidad espacial y funcional de la arquitectura, sino también reafirma su dimensión cultural, social y contextual. La arquitectura adquiere sentido cuando el concepto le otorga identidad y pertinencia, posibilitando un diálogo con el entorno y con los usuarios. En este sentido, el concepto
se consolida como una herramienta crítica indispensable para concebir una arquitectura consciente, reflexiva y capaz de responder de manera significativa a las necesidades de los habitantes. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo video.